Saludo cordial para la profesora Rocío Arana Caballero. Soy el alumno John Enrique Molinares Arroyo desde Barranquilla, Colombia, del Máster de Didáctica de la Lengua y la Literatura para Bachillerato, segundo cuatrimestre. Para el área de Historia de la Literatura y a través del texto literario estamos trabajando el tema presentación oral sobre el barroco. Y he escogido autores importantes español de este siglo XVIII. Sean todos cordialmente bienvenidos a este gran tema importantísimo. En el barroco español nos encontramos grandes figuras y obras literarias que a día de hoy siguen siendo libros que no podemos perdernos. Hablemos del barroco del siglo XVIII. El universo no es perfecto ni equilibrado. Se emplean los grandes contrastes, equilibrios inestables, la superabundancia en todos los terrenos. Cervantes es un puente entre el Renacimiento y el barroco, escribe el Quijote. Aparecen dos estéticas, las concentistas, que es el impacto por la superabundancia de figuras, y los culteranistas, que es la expresión menos recargadas pero llena de sentido. También se destacan algunos escritores como Góngora, Quevedo, Gracián en la novela y poesía. En el teatro tenemos a Lope y Calderón. En el barroco español se sitúa en el siglo XVIII. Tras el optimismo del Renacimiento, nos encontramos con una situación crítica en el país, un hecho que influenció enormemente la mirada de los autores y sus obras, donde se habla del desengaño, la preocupación por el paso del tiempo y el pesimismo. En este siglo hubo grandes obras y autores. Hoy vamos a destacar esas grandes figuras literarias de la época con algunas recomendaciones de sus obras para que puedas conocer la profundidad y el tipo de escritura de la época con ese toque subjetivo de cada escritor. Lope de Vega. Este autor se destaca por la gran versatilidad para escribir en todos los géneros literarios, novelas, dramas, poesía lírica, poesía dramática. Un autor que ha sido uno de los más productivos y que nos sigue permitiendo a día de hoy una gran cantidad de obras literarias. Fuente Ovejuna. Esta obra teatral muestra el conflicto existente entre los más poderosos y aquellos que podríamos denominar como oprimidos en el pueblo de Fuente Ovejuna. La Dama Boba es una comedia teatral que nos muestra a una joven que a través de su primer amor comienza a abrirse a la cultura y el aprendizaje lejos de los aspectos tradicionales de la época. Las rimas sacras. La primera edición es madrileña del año 1614, con el preciso título de Rimas Sacras, primera parte. Que sepamos, nunca hubo una segunda parte. Estamos ante uno de esos poemarios en los que el autor sintetiza toda una vena de su fértil musa. Su estructura corresponde a lo que venimos llamando cancionero lopesco. Lo integran un cancionere petraquista, los 100 sonetos iniciales y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros, poesía narrativa en octavas, prosas, romances descriptivos, poemas en tercetos encadenados, liras y canciones. Las rimas sacras van desarrollándose ampliamente a la palinodia que exigía la tradición literaria del petraquismo, no solo porque el soneto inicial sea una reescritura del Garcilaso de la Vega, que dice, cuando me paro a contemplar mi estado, sino porque la idea esencial de ofrecer un ejemplo de arrepentimiento del amor mundano está aquí desarrollada, no en un soneto, sino en toda la serie inicial y en otros muchos poemas que pespuntean el cancionero petrasquero. La obra poética de Quevedo está constituida por unos 875 poemas. Presenta ejemplos de casi todos los subgéneros de su época: poesía, satírico-burlesca, amorosa, moral, heroica, circunstancial, descriptiva, religiosa y fúnebre. Aproximadamente un 40% de sus textos son satíricos, si a ellos se le añade el hecho de que muchos de ellos circularon públicamente en vida del autor a través de copias manuscritas. Se explica la fama de crítico, severo, mordaz de su época, con que se conoce en parte a Quevedo. La primera impresión de sus poemas tuvo lugar en 1605 en la antología conocida con el nombre de Primera Parte de las Flores de Poetas Ilustres de España.
El Parnaso Español. Colección de poesías escogida de los más célebres poetas castellanos, más conocido como El Parnaso Español, es una antología editada por Juan José López de Sedano, que fue publicada en 9 volúmenes entre 1768 y 1778 por Joaquín Ibarra e impreso en el taller de Antonio de Sancha en la Plazuela de la Paz de Madrid. Las tres musas últimas castellanas. Fue editada en 1670 por su sobrino Pedro Aldrete Quevedo y Villegas. Estilísticamente, la poesía de Quevedo supone la máxima expresión de lo que la crítica ha venido llamando estilo conceptista, que consiste en decir el mayor número de cosas posible con el menor número de palabras. Con este estilo, que se enraizaba en la tradición epigramática de la poesía del siglo XV y en la escritura de autores como don Juan Manuel, se oponía Quevedo a la poesía gongorina, aunque su estilo no sea tanto fruto de un enfrentamiento como expresión de su propia personalidad, cualquiera que fuera el papel que jugara dicho enfrentamiento en la ulterior evolución del dicho estilo. De esta manera, la poesía de Quevedo se caracteriza por la utilización de recursos como los diferentes juegos de palabras que permiten darle al concepto 2 y 3 sentidos diferentes, la hipérbole o la animalización fundamental en la poesía de tipo caricaturesco. Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo, no pudo conseguir que publicaran sus obras, sino que éstas fueron copiadas en manuscritos que pasaron de mano en mano y se fueron coleccionando en diferentes formatos hasta hoy día. El tema principal es el amor de Asis y Galatea, y la venganza de Cíclope, Polífemo, gigante con un solo ojo. Góngora se basó en la versión que Publio Ovidio, poeta romano, incluye en su Metamorfosis. Ovidio cuenta en sus obras que en Sicilia vive el Cíclope, Polífemo, un ser monstruoso y cruel enamorado de Galatea, quien a su vez está enamorada de un pastor llamado Asis. La historia está narrada por Galatea, quien teme e ignora a Polífemo. Este se venga entonces matando a Asis, que se convierte en río. Las soledades iban a ser un poema dividido en 4 partes que iban a llamarse Soledad de los campos, Soledad de las riberas, Soledad de las selvas, Soledad de los yermos. Pero Góngora solo compuso la dedicatoria al duque de Béjar y las 2 primeras, y la dejó inconclusa la segunda, de la cual los últimos 43 versos fueron añadidos bastante tiempo después. Sor Juana Inés nace en México, Amecameca, 1651-1695. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. La mayoría de su obra es poética. Religiosa desde los 16 años en el claustro, desarrollando la mayoría de sus obras, una buena parte con motivos profanos. El obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, le pidió que alejara de las letras profanas y se dedicara por entero a la religión. Esta se defendió en una larga misiva autobiográfica, en la cual abogó por los derechos culturales de la mujer. El poema Redondilla trata de una sátira, reclamo o crítica hacia los hombres que culpan a la mujer seducida por acceder a sus pasiones sin darse cuenta de que la mitad de la culpa es de ellos. Los hombres, según el poema, toman a la mujer por fácil si se porta como Thais y la tratan de cruel si no les corresponde, como Lucrecia o lo hubiera hecho si se hubiese dado cuenta de que se acostaba con la luz apagada, no con su marido sino con su cesto Tarquino. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Shakespeare es considerado el escritor más importante de lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. La obra Romeo y Julieta es una de las obras más populares de William Shakespeare. Su densidad emotiva es probablemente la causa de la fascinación que ha ejercido a lo largo de todos los tiempos. Romeo y Julieta se aman en secreto, pero son hijos de 2 familias enfrentadas y saben que jamás permitirán su unión. Los padres de Julieta pretenden casarla con un joven noble que ha pedido su mano en matrimonio, París, a pesar de la negativa de ella. Romeo solo puede pensar en Julieta y sueña el día en que pueda verse casado con ella.
Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocida habitualmente como El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre del Príncipe de los Ingenios. Argumento de la obra. Alonso Quijano Don Quijote ha perdido la razón de tanto leer libros de caballerías. Esta locura hace que intente imitar las aventuras que ha leído. Sale de su pueblo, vive una serie de aventuras y regresa a casa vencido y maltratado. El presente trabajo fue realizado por John Enrique Molinales Arroyo para el área de Historia de la Literatura a través del texto literario, trabajando un tema importantísimo como son los autores del barroco español del siglo XVIII, explicación de forma oral y en la voz de este expositor. Gracias por su gran empeño y dedicación en esta importantísima área.